Hola a todos, esto es El Mundo en Revolución. Si has estudiado historia o política, de seguro debiste haber escuchado del comunismo y de seguro no te debe agradar mucho esta ideología, ya que, según muchos, deja a los países empobrecidos, tales casos como Venezuela o Cuba. Pero, ¿qué es exactamente el comunismo? En este video analizaremos todo lo que representa esta ideología, tanto política, social y económicamente. Así que sin más, empecemos. El comunismo, a grandes rasgos, es una ideología política, un sistema social y un modelo económico caracterizado por la abolición de la propiedad privada, la desaparición de las clases sociales y el reparto de los bienes equitativamente. Pero, antes que nada, analizaremos el origen de esta ideología. El comunismo surgió como respuesta a las utopías relacionadas al colectivismo agrario y al reparto de los bienes de producción. Los antecesores del comunismo se podrían refugiar en Tomás Moro y su movimiento jacobino ocurrido durante la Revolución Francesa. Anuado a estos pensamientos, surgieron ideologías al comienzo del siglo XIX, tales como el socialismo utópico, el anarcocomunismo y el comunismo cristiano. Pero el más conocido y acogido por todos fue el denominado socialismo científico, autoría de los pensadores alemanes Karl Marx, que cabe resaltar era un materialista histórico, o sea que él veía los procesos de la historia basados en las cosas materiales, y además es autor del libro El Capital, siendo esta una crítica hacia el sistema capitalista, y Friedrich Engels, que en conjunto con Marx escribieron la Biblia comunista, el Manifiesto del Partido Comunista. El Manifiesto Comunista, libro publicado en 1848, es el libro en donde plasma su forma de ver el comunismo y en el que se basa las posteriores ideologías socialistas tales como el leninismo, la Revolución Cubana, la Revolución China, el chavismo, bueno, esto último no tanto. Este libro vio su origen ya que Marx y Engels viajaron a París. En 1844 se unieron a una organización clandestina llamada Liga de los Justos, y que después cambiaría su nombre a Liga de los Comunistas. Y estos hombres le pidieron a Marx que hiciera un libro en donde plasmara sus ideales, y de ahí salió esta obra maestra de la literatura, surgiendo así el marxismo, que es en donde se basa todo el comunismo posterior. El libro se divide en capítulos y resaltaremos los puntos más importantes de este. Según este, la historia se comprende por un conflicto por el excedente material, lo que da pie a que exista la propiedad y este lleva a la extinción del comunismo primitivo y a la aparición de las clases sociales. En primer lugar, resaltaremos que existen dos clases sociales, la burguesía, que vendría siendo la clase media alta, acomodada y opresora, y el proletariado, que es la clase obrera, la clase explotada. Básicamente existe una lucha entre estas dos clases sociales, y, según Marx, esta lucha deberá acabar con la extinción de la burguesía. ¿Y cómo se debe acabar con la burguesía? Pues a través de una revolución del proletariado, una revolución que acabe con el sistema existente para cambiarlo rotundamente a favor de la clase obrera, aunque en un principio se necesitaría de la ayuda de la burguesía para poder armar una revolución, ya que estamos hablando de un contexto europeo en donde los monarcas y nobles tenían todo el poder. Y una vez concluida la revolución del proletariado, se le daría la espalda a los burgueses para formar un verdadero gobierno comunista. Una vez instaurado la dictadura del proletariado, no existiría una democracia, ya que el único partido con poder sería el comunista, el que llevaría a cabo una transición a una sociedad sin clases, sin propiedad privada ni explotación, y que castigaría a quien se les oponga.
Los autores describen la teoría del comunismo empezando por resumirla por una simple fórmula: abolición de la propiedad privada, pero aclarando que no se refiere a abolición de la propiedad en general, sino de la propiedad privada burguesa que resulta de la explotación del obrero. Marx y Engels anuncian que la nueva clase revolucionaria, que terminará con el régimen burgués para poner en pie las nuevas relaciones de producción, es el proletariado, al cual definen como esa clase obrera moderna que solo puede vivir encontrando trabajo y que solo encuentra trabajo en la medida en que éste alimente el incremento del capital. Aquí, los autores proponen una serie de 10 reformas y expropiaciones políticas y económicas para la clase proletaria cuando ésta se erija como clase dominante. Primero, se expropiaría la propiedad de la tierra y se emplearía esta para los gastos del Estado. Se impondrían fuertes impuestos progresivos. No se tendría derecho a la herencia. Se confiscaría la propiedad de todos los emigrantes y sediciosos. Se centralizaría el crédito en manos del Estado por medio de un banco nacional con capital estatal y monopolio exclusivo. Se centralizaría el transporte en manos del Estado. Se multiplicarían las fábricas nacionales de los medios de producción y se mejoraría los terrenos con un arreglo a un plan colectivo. Se proclamaría el deber general de trabajar, creando ejércitos industriales principalmente en el campo. Articulación de las explotaciones agrícolas e industriales, tendencia a ir borrando gradualmente la diferencia entre el campo y la ciudad, y una educación pública y gratuita para todos los niños, abolición del trabajo infantil en su forma actual, y unificación de la educación con producción material. En este capítulo, Marx y Engels explican las diferentes corrientes o propuestas que surgen a raíz del socialismo, las cuales clasificarían en tres, siendo el primero de ellos el socialismo reaccionario. Básicamente estos son dobles caras, ya que parece que defienden los ideales proletarios, pero defienden ideales precapitalistas, tales como, según Marx, hay socialistas feudales, socialistas burgueses y los socialistas alemanes. El siguiente sería los socialistas conservadores. A grandes rasgos, ellos se sensibilizan y se sienten mal por la clase obrera, pensando que lograrán mantener su posición burguesa si resuelven los problemas de estos. Y el último serían los socialistas utópicos. Estos socialistas adoptaron doctrinas y pensamientos muy utópicos, fueron los primeros proletarios en tener choques con la burguesía, pero tenían demasiadas ideas muy brillantes, pero que a la práctica no se llevarían a cabo. Y en el último capítulo solo sería una recopilación de todo, reafirmando cosas como la revolución y dictadura del proletariado, diciendo: proletarios de todos los países, únanse. Bueno, una vez entendido el contexto del máximo exponente de esta ideología, por así decirlo, históricamente varios movimientos y partidos comunistas que surgieron posteriormente bautizaron a esta ideología como el marxismo. Y aunque según Marx, la revolución del proletariado se daría en países sumamente desarrollados e industrializados como Reino Unido o Alemania, se dio en un país rural, pobre y atrasado para la época, el Imperio Ruso. De ahí saldría una corriente filosófica llamada leninismo, implementado por el ya conocido Vladimir Lenin, una de las figuras de la Revolución Rusa. Posteriormente, Joseph Stalin, ya como máximo representante de la Unión Soviética, se referiría a su doctrina como marxismo-leninismo, que es una mezcla de ambas ideologías, y de ahí se ve la influencia del marxismo. La forma de organización política de los países comunistas fueron basadas en las ideas leninistas. Esto quiere decir que eran regulados por un partido comunista, el cual es el que ve por el proletariado, siendo este el único partido vigente en el país y convirtiéndose en una república obrera, que posterior a la Segunda Guerra Mundial pasaron a nombrarse como repúblicas populares,
algo así como la República Popular China que aún impera en nuestros días, para que así, además de los obreros, otras clases tales como los campesinos tuvieran acceso al control de sus países a través de sus respectivos partidos comunistas. Esta a su vez se encargaba de subordinar el Estado y todas las burocracias, instituciones, ideologías y propagandas políticas para así promover a la sociedad los objetivos políticos, económicos y sociales del partido, así como la militancia obligatoria a este, siendo un sistema totalitario. Ahora bien, ¿cómo se aplica el comunismo? Según Marx, así como los partidos comunistas, se ha vivido una constante evolución de los modos de producción, siendo el primero el comunismo primitivo, después el esclavismo, el feudalismo, el mercantilismo, el capitalismo y posteriormente el comunismo. Pero el comunismo se daría en fases. En este periodo se llevaría a cabo una transición del sistema capitalista hacia un socialismo, donde se da la toma de poder de la clase obrera, la dictadura del proletariado, y como toda dictadura, se da la violencia y se elimina la libertad de expresión de la clase opositora, además de implantar en la sociedad la nueva ideología y claro, se reemplaza el antiguo modo de producción, acabando así con la burguesía, apropiándose de los modos de producción. En la primera etapa, llamada también socialismo, se establece la propiedad colectiva de los medios de producción, aunque aquí Marx y Lenin tienen diferentes posturas e interpretaciones de esta fase. Según Lenin, en esta etapa dice que el proletariado y el Estado pueden subsistir mientras se lleva a cabo la transición, mientras que Marx dice que de subsistir el Estado y que éste controle los medios de producción y utilice las empresas colectivas, sería un capitalismo de Estado, ya que para Marx la existencia del Estado es una herramienta de represión a los trabajadores por parte de una élite política, aunque en conclusión ambos concuerdan en que todo se empieza a colectivizar. En la segunda fase del comunismo es cuando todas las ramas de la producción se basen en la propiedad única de todo el pueblo, así desapareciendo totalmente las diferencias de clase entre los obreros y el campesinado. Desaparecerá la diferencia esencial entre la ciudad y el campo. Se llevará a cabo la forma única de distribución de acuerdo con las necesidades en sustitución de las dos formas fundamentales de distribución propias del socialismo, de acuerdo con el trabajo. A diferencia del socialismo, el comunismo significa la desaparición no solo de la contradicción, sino también de la diferencia esencial entre el trabajo físico y el intelectual, un elevado nivel de desarrollo técnico y cultural de todos los trabajadores de la sociedad, el más amplio desarrollo de las aptitudes mentales y física de los hombres. Esto es el comunismo, claro, visto desde el punto de vista de sus autores y filósofos. Esto no quiere decir que tampoco sea una verdad absoluta. Bueno, espero que hayan entendido qué es esencialmente el comunismo y que con este video entiendan más o menos de qué va. Así que si te gustó, puedes regalarme un like, suscribirte y seguirme en mis redes sociales para estar al tanto de nuevos videos sobre política, economía o historia. Me despido y esto fue El Mundo en Revolución.